causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa alabanza. Gracias por este momento, Señor. El mejor momento de la semana y del día, Señor, es cuando estamos alabando tu nombre, cuando estamos aquí dispuestos a escuchar tu consejo, a levantar las manos, a decirte que te amamos, que te necesitamos, Señor, para continuar, para seguir, porque sin ti, Señor, la vida no sería igual, la vida no sería vida. Mi Señor, gracias por habernos dado vida, por haber tocado nuestro corazón, por haber quitado la venda de nuestros ojos. Estábamos en un lugar oscuro, húmedo, y solamente tú y nadie más que tú, Señor, cambiaste. Pudiste haber cambiado nuestro corazón de una vez y para siempre. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Y por favor vamos a Santiago capítulo 1 versículo 12. Y estamos estudiando esta carta hermosísima. Ojalá que estén gozándose junto conmigo. La verdad es que trae cosas impresionantes esta carta de Santiago. Y este mensaje se llama la soberanía de Dios. La soberanía de Dios para dar vida. Así se llama. La soberanía de Dios para dar vida. Y este es el segundo bloque. Aquí terminamos con este último versículo de este bloque. Mira cómo dice la palabra de Dios. Pon mucha atención, mi hermano, porque si tú estás aquí es porque Dios te ha dado vida. Porque la Escritura enseña que todos los seres humanos estamos con un corazón caído y estamos muertos espiritualmente. Muertos. Y que es Dios el único que te puede dar vida eterna. Y lo más probable, si estás sentado aquí, mi hermano, pues mi hermana, es por eso. Mira, vamos a, ¿cómo se llamó el mensaje? La soberanía de Dios para dar vida. Mira cómo dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, ¿tenemos con rojo las palabras? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y hay una palabra ahí, apeirastos, porque Dios es no tentable. Dios es no tentable. No responde a la tentación, no responde a la maldad, y desde luego Él no tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado. Todo esto ya lo vimos cuando de su concupiscencia particular o peculiar, ¿te acuerdas que es como una huella digital? Es atraído y seducido. Versículo 15. Y cuando nuestra voluntad es atraída y seducida, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado.
Y el pecado, siendo completado, terminado, da a luz la muerte. Versículo 16. Esto lo vimos el domingo pasado. Amados hermanos míos, no se equivoquen, no se extravíen. Todo buen regalo de inicio y todo regalo perfecto o cumplido, eso fue lo que vimos el domingo. Es decir, mi querido hermano, estamos bajo el control absoluto de Dios. Ya sea don de inicio, o sea don completado, o sea don cumplido, dice la Reina Valera que desciende de lo alto por el poder de Dios. Nuestro camino está en las manos de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, si vivimos, vivimos para Dios. Y si morimos, dice, pues también para Dios. ¿Verdad? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y yo les decía esas dos palabras, no hay mudanza ni sombra de variación. Esas dos palabras hace 2000 años se usaban en la astronomía y expresaban los cambios del sol, de la luna, de las estrellas, de los planetas. ¿Por qué? Porque todas las cosas que vemos, mi querido hermano, mi hermana, todas las cosas creadas tienen una característica, todas, y todas son variables. Pero aquí lo que dice, que ese regalo de inicio y que ese regalo perfecto o cumplido está en las manos de Dios, desciende, baja, viene de lo alto, del Padre de las luces, y que Él no cambia. Todo cambia, todo lo que vemos cambia, Él no. Y te compartí un fragmento de la oración judía, que desde que Israel existe, lo oran levantándose. Y dice, bendito sea el Señor Dios, que ha hecho las lumbreras. Se refiere a la luna, al sol, a las estrellas. Y dice, estas cambian, pero el que las ha hecho, no. Ahora mira, con esto en mente, todo buen regalo de inicio y todo regalo perfecto cumplido desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y hablamos un poco de la salvación el domingo pasado. Ese que nos selló es el mismo que nos va a hacer crecer. Y ese mismo que nos va a hacer crecer es el mismo que se comprometió a salvarnos. Es el mismo. Regalo perfecto o cumplido. Ya sea que muéramos, o sea que Jesús venga, sería regalo cumplido. Sería regalo cumplido. Con esto en mente, mi hermano, versículo 18. Aquí termina el bloque. Y mira versículo 18. Él, es decir, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Miren lo que dice al principio. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Lo que dice Santiago es que Dios quiso deliberadamente darnos vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice en Efesios. ¿Sabes por qué? Cuando estábamos en el pecado, muertos en delitos y pecados, hacíamos las cosas diariamente mal y a veces peor. ¿Y sabes por qué no sentías nada? Porque estábamos muertos. Muertos en delitos y pecados. Ahorita que ya tenemos las dos naturalezas, ¿hacemos algo? Bueno,
Pues si estás cerca de Dios, haces algo mal y el Espíritu Santo luego te reclama, luego te reprocha. Pero si no te estás alimentando, si no estás obedeciendo, si estás haciendo lo que tú quieres, pues el Espíritu Santo te habla y tú ya no lo oyes. Ya no lo oyes. Es exactamente lo mismo como cuando una persona, imagínate por ejemplo aquí cómo me escuchó. Ahora, que te bajáramos a la planta de abajo, ¿cómo me oirías? Que te lleváramos al puente, ¿cómo me oirías? Te llevamos aquí a la cuesta subiendo, ¿cómo me oirías? Pues es lo mismo, mi hermano. Nos alejamos de Dios y el Espíritu Santo cada vez lo escuchamos menos. Entonces fíjate bien, ¿qué es lo que dice Santiago? Que Dios quiso, Él de su voluntad, porque Dios quiso, nos dio vida. Y la Escritura, mi querido hermano, enseña estas dos verdades. Uno, que somos elegidos para salvación. Que somos elegidos para salvación. Y número dos, que hay una responsabilidad de nosotros para salvarnos. Eso es lo que enseña la Escritura. Uno, que es Dios el que salva, que es Dios el que elige antes de la fundación del mundo. Y número dos, que hay una responsabilidad en los seres humanos, en las personas que oyen el Evangelio, pero que simplemente dicen, no, yo no quiero. No, yo no quiero. Esas son las dos verdades. Pero el Espíritu Santo, por medio de Santiago, aquí se refiere a la elección soberana de Dios. Eso es lo que dice Santiago. Él porque quiso nos dio vida. ¿Me puedes poner la diapositiva 1, por favor? Y mira, eso dice Santiago. Él porque quiso nos dio vida. Así de sencillo. Mira la diapositiva número 1, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió. Y ahí está, mira esta palabra. Eclectos, seleccionado, escogido, elegido, precioso. Pero esa palabra que está en los originales, la raíz es eclectos, pero la forma en que está escrito el griego es eklegomai. Y literalmente quiere decir que nos escogió para Él mismo. Fuimos escogidos, cada uno de los que estamos aquí, para Él mismo. Efesios 1:4. Porque nos escogió para Él mismo antes de la fundación del mundo. Mi querido hermano, esta verdad retumba por toda la Escritura. ¿Hay por aquí algún hijo de Dios? ¿Sabes cuál verdad es? Venimos de Dios. Estamos algunos años aquí y vamos hacia Dios. La salvación, mi hermano, mi hermana, tú no pudimos haber pagado algo para obtenerla. No es a base de obras. Tú no pudiste haber hecho ninguna obra que mereciera que Dios te salvara, que Dios nos salvara. De ninguna manera. Porque el muerto está. No siente, no puede hablar, no puede hacer nada por sí mismo. Aquí claramente, mira, ¿por qué es que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo con toda bendición espiritual? ¿Por qué? Porque fuimos elegidos, escogidos, seleccionados para Él antes de la fundación del mundo. Es por eso que en Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí profundamente. Y antes que nacieses, te santifiqué, te consagré, te aparté, te purifiqué, te señalé.
por profeta a las naciones. Y es por esa misma razón que el apóstol Pablo en Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mi querido hermano, por eso este mensaje se llama la soberanía de Dios para dar vida. Porque la única diferencia entre el que está tirado de droga o tirado de alcohol, entre la prostituta o el que se ha suicidado, ¿sabes cuál es? Que de nosotros Dios ya tuvo misericordia. Y de ellos es posible que no. O es posible que hayan escuchado del evangelio, pero que lo hayan rechazado, que hayan cerrado su corazón. Esa es la única diferencia. Pero la Escritura enseña que Él es el que da vida, que no es por obras, por ninguna obra, que tú no pudiste haber hecho absolutamente nada para merecer el sello del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Me puedes poner la diapositiva 2, por favor? Eso lo dice Santiago, lo dice Pablo en Efesios. Y mira lo que dice Pedro, el apóstol Pedro. Mira, primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Otra vez, ahí está, mira. Elegidos, eclectos, seleccionado, escogido, precioso, según la presciencia de Dios Padre. Esa palabra que la Reina Valera traduce presciencia es prognosis en el griego. ¿Y sabes qué quiere decir? Conocimiento anticipado. Quiere decir plan anticipado de Dios. Mira, primera de Pedro 1:2, elegidos según el conocimiento o plan anticipado de Dios Padre. Y sabes una cosa, mi querido hermano y hermana, hay muchos objetivos del por qué somos elegidos. Puedes ir a 2 de Tesalonicenses 2:13, por favor. El primer objetivo de la elección es la salvación. La salvación. Ese es el primer objetivo. Acabamos de estudiar, antes de Santiago, estudiamos 1 y 2 de Tesalonicenses. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor. De que Dios os haya escogido, otra vez, eclectos. ¿Sabes por qué no le gusta mucho a las personas oír de que Dios elige? ¿De que Dios escoge soberanamente? Porque el hombre lo que no quiere es que Dios tenga el control de las cosas. Generalmente los hombres queremos hacer o vivir como queremos o como querramos. Ese es el problema. Y escuchar que Dios elige, que Dios escoge a las personas, por eso no es muy aceptado. Pero eso es lo que enseña la Escritura. Mira lo que le dice a la congregación de Tesalónica. De que Dios os haya escogido, eclectos, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Esa palabra principio es arqué en el griego y quiere decir desde el origen. Desde el origen. De que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Mediante la santificación, yasmí en el griego, purificación, separación, consagración o apartar para uso santo. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, ¿Dios elige? Sí, mi hermano. Dios escogió antes de la fundación del mundo a las personas.
Sí, eso es lo que enseña la Escritura. ¿No es por obras? No, no es por obras. ¿No es por economía? Tampoco es por economía. Nomás imagínate, si fuera por economía, Shakira hace algunos años dio 20 millones de pesos, los donó para los africanos, para el hambre de África. Tú, si yo te dijera, vamos a cooperarnos para el hambre de África, ¿cuánto darías? ¿Cuánto darías? Shakira dio 20 millones, ¿tú cuánto darías? ¿Cuánto? Anímate, hombre. Fíjate bien, si fuera por dinero, a Shakira ya la estarían esperando allá con mariachis. ¿No es verdad? Entonces, no es por dinero, mi hermano. No es por dinero. La salvación es porque Dios empieza la salvación. Todos hemos leído Juan capítulo 3. Hemos oído la historia de Nicodemo, principal de los judíos. Él estaba todo el día en el templo, diezmaba hasta lo que no se debería de diezmar. Él era maestro de fariseos. Eso quiere decir principal entre los judíos. ¿Te acuerdas la conversación que tuvo con Jesús? 3 veces le dijo Jesús: tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y sabes una cosa, mi hermano? Es muy sencillo entender lo que le está diciendo Jesucristo a Nicodemo. Es muy sencillo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué hiciste para nacer la primera vez? ¿Qué hiciste tú? Nada. Nada. ¿Por qué? Bueno, yo te puedo decir, pues fue papá y mamá. Pero cuando nosotros vemos que somos elegidos antes de la fundación del mundo, entonces ya no te preguntas si fue papá y mamá. ¿Quién fue? Dios. Es decir, tú estás aquí porque Dios obró. Y entonces cuando Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Sabes qué le está diciendo? Tú no puedes hacer nada para nacer de nuevo, para nacer de lo alto, para nacer de arriba. Así como la primera vez tú no pudiste hacer nada para nacer, ahora tampoco. Depende total y absolutamente de Dios. ¿Es Dios el que da vida? Sí, mi hermano. ¿Es Dios el que elige? ¿Es Dios el que escoge? Sí. Vamos a ver por favor la diapositiva 3. Y mira, vamos a ver algunos detalles pequeños del apóstol Pablo. Este es el testimonio del apóstol Pablo frente al rey Agripa. Mira, ahí está. Te voy a leer yo, no vayas, no quites la diapositiva. Quiero que te centres. Este es el testimonio del apóstol Pablo frente al rey Agripa, que está en Hechos capítulo 26. Te lo voy a leer y tú vas a ver exactamente lo que era el apóstol Pablo. Dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Es el testimonio de Pablo. Lo cual también hice en Jerusalén. Mira, número 1. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Número 2. Y cuando los mataron, ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades
extranjeras. Mira, en estos 3 versículos nos dice lo que era Pablo. Encerraba a cárceles a muchos de los santos. Fue asesino de cristianos. 3, los castigaba en las sinagogas y los forzaba a blasfemar. 4, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Por favor, vamos a 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Esto era lo que hacía Pablo. Y mira lo que le dice a Timoteo, el mismo apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció. Esa palabra, mi querido hermano, es endunamo en el griego, y de ahí obtenemos nosotros dinamita. Te voy a hacer una pregunta, mi hermana Chepis, acá estoy. ¿Qué hace la dinamita? ¿Truena? Ay, sí sabe. Pero ¿a poco nomás truena? No. Es una cosa impresionante. Bueno, ya viene diciembre. Y sus posadas, no te anotes. No edifican, mi hermano. Si es una posada en la iglesia, ¿a poco no sales bien edificado? Bien contento, ¿a poco no? Pero de una posada con incrédulos no sales edificado. Cuando el apóstol Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, ¿sabes qué quiere decir? Al que me llenó de poder, al que me quitó las vendas de los ojos, al que tocó mis oídos, al que permitió que lo sintiera, que lo viera. Eso es lo que quiere decir. Doy gracias al que me dio vida. Eso es lo que quiere decir. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mira versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mira lo que dice aquí. Mas fui recibido, ¿a qué? A misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ahora quiero que pongas atención, porque ya vimos lo que era Pablo. Ahora, ¿hay alguien aquí tan malote como el apóstol Pablo? Pues no, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cuándo le hemos hecho daño a alguno de los santos? Cuando mucho nomás hablamos de él. Pero tanto así, como hacerle daño, pues no, ¿verdad que no? Quiero que pongas atención, porque Pablo de alguna manera, por eso él dice que él es el primero de los pecadores. Y es verdad. ¿Sabes por qué? Porque cuando oímos en las noticias que se matan entre unos que están armados con otros que están armados, dices tú, bueno, pues por lo menos están armados todos. Pero Pablo no. Pablo lastimaba y asesinaba personas que literalmente no le hacían daño a nadie. Era el peor de los hombres. ¿Estarás de acuerdo? Mira lo que dice. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. 14. Pero la gracia, caris en el griego, bondad inmerecida, regalo inmerecido. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que la misericordia y la gracia fueron mucho más grandes que todos sus pecados. Te voy a hacer una pregunta. ¿Pablo hizo algo para salvación? No, absolutamente nada. Él habla de la misericordia y habla de la gracia,
son cosas más o menos parecidas. La misericordia, ¿sabes qué significa? Retener el castigo que merecemos. Eso es misericordia. Alguien que merece ser castigado, retener el castigo. Eso es misericordia. Pero la gracia es otorgar bendición a alguien que no lo merece. Ahora, Pablo fue un malvado, fue un perverso. Muchos de los que estamos aquí también, mi hermano. Otros no tanto. Pero esos que no fueron tanto, porque luego dicen, hay personas, mi hermano, hace algunos años, un día después del culto, se me arrimó un hermano y dice, no, pero es que usted fue muy malo. Le digo, pues no te creas, mi hermano. ¿Y a poco tú no fuiste malo? ¿A poco tú no mentiste? No, dice, sí. ¿Y a poco tú no eras mujeriego? No, pues sí. Ay, entonces, mi hermano, la gracia de Dios es gracia para todos. Unos más perversos que otros, pero la gracia es la misma. Entonces, misericordia es retener el castigo que se merece. Y la gracia es dar bendición a quien no la merece. ¿Alguien de aquí no merecía el castigo? Claro que sí, todos lo merecíamos. ¿Alguien de aquí no merecía estar en el infierno? Todos lo merecíamos. Pues Él tuvo misericordia y gracia. En la misericordia Dios escogió cancelar la deuda de pecado por medio del sacrificio de Jesucristo. Él, ¿te fijaste en el video? Todo eso, mi hermano, no se acerca ni siquiera al 20% de lo que realmente pasó. Pero todas esas cosas que sufrió Cristo, Él las sufrió, pero no tenía pecado. Los pecados eran los de nosotros. Cuando yo me alcoholizaba, como si Cristo se hubiera alcoholizado. Cuando yo me drogaba, como si Cristo se hubiera drogado. Cuando tú adulterabas, como si Cristo hubiera adulterado. Cuando tú mentías, como si Cristo hubiera mentido. ¿Cómo te sientes tú cuando te culpan de algo que no hiciste? Bueno, a veces te culpan de algo que sí hiciste y te pones al brinco. Pues ¿qué pasa o qué sucede cuando nos culpan de algo que no hicimos? ¿No nos ponemos como gatos boca abajo? Luego. ¿No es verdad? Pues eso fue lo que hizo Cristo, mi hermano. Él, sin pecado. Los pecados fueron los de nosotros. Él murió en lugar de Pablo, pero Él también murió en lugar de cada uno de nosotros. ¿Y sabes una cosa? No solamente tuvo misericordia y nos retuvo el castigo. ¿Puedes ir por favor a Romanos 3:24? No solamente nos retuvo el castigo. No solamente no nos dio lo que merecían nuestros actos. Miren lo que dice aquí Romanos 3:24. Siendo justificados. Esa palabra en el griego era usada en los tribunales, mi hermano. En los tribunales. Era una palabra de peso legal. Siendo declarados inocentes. Eso significa. Y te voy a decir una cosa. Hasta el día de hoy. Bueno, ¿dónde está mi hermano Mariano? ¿No vino? Ya está. Bueno, le pregunto a él porque él es abogado. Una persona cuando va a juicio por un determinado delito y es declarado inocente de ese delito,
¿algún día se le puede requerir o se le puede llamar por ese mismo delito por el cual fue declarado inocente? No. Nunca más. Nunca más. Pues esa palabra, mi hermano, es la usada aquí. Siendo declarados inocentes. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra ahí? Siendo declarados inocentes, ¿qué dice? Gratuitamente. Esta palabra en el griego, dorean, sin costo, sin nada a cambio. Siendo declarados inocentes, sin costo, sin nada a cambio. ¿Sabes qué también quiere decir? De balde. Así quiere decir. Es una palabra que entendemos aquí muy bien. Siendo declarados inocentes, sin costo, sin nada a cambio. ¿Por su qué? Por su regalo inmerecido, por su donativo. ¿Cuál? Que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Impensable, impresionante. Que Dios haya decidido subirse a la cruz en lugar de cada uno de nosotros, que sí lo merecíamos, retener el castigo por medio de la misericordia. Y no solamente retener el castigo, sino bendecirnos en lugar de maldecirnos. Ahora sí te explicas por qué no es tan difícil dejar tu casa, dejar a tu familia, dejar tus intereses, dejar absolutamente todo. Por esto, mi amado hermano, porque Él pagó nuestra deuda. Y por eso dice el apóstol Pablo acá en Filipenses: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Todo es basura, escúbalo, por el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Todo es excremento de perro. Por eso, mi hermano, porque fuimos declarados inocentes, fuimos declarados justos, gratuitamente, sin costo, mediante la redención, en el griego, precio de liberación. ¿Cuál fue el precio de la liberación? No fue dinero, no fue oro, ni fue plata. Fue la sangre preciosa derramada del Hijo de Dios en la cruz. ¿Qué merecíamos? La muerte. ¿Puedes ir a Tito 3:5, por favor? Miren lo que dice aquí en Tito 3:5. Entonces, si te fijas, no tienes que hacer absolutamente nada, no tuvimos que hacer absolutamente nada, mi hermano. A Dios simplemente, dice Santiago, Él, porque quiso, nos dio vida. Porque Él quiso. ¿Te fijas qué maravilloso pensamiento el de Santiago? Y luego cuando tú ves y ves que dice Pablo, y luego ves que dice Pedro, dices tú, wow, qué pensamiento más maravilloso. Darle misericordia a quien no la merece. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Con este corazón que tenemos nosotros, no nos alcanza no nos alcanza para perdonar a una persona. Necesitamos el corazón de Jesucristo. Pero si no estamos vaciando el corazón de Cristo a nuestro corazón, pues ¿cuándo lo vamos a tener? Nunca. Mira Tito 3:5. Nos salvó, nos dio vida, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo. No por obras de justicia, ninguna obra de justicia. Fue porque Él quiso. La salvación es porque Él te dio vida, porque Él nos dio vida. Y sabes una cosa, mi querido hermano, podemos ir a Efesios 1:15, por favor. No solamente es la misericordia de Dios, no solamente es la gracia de Dios. Quiero que pongas atención en esto, mi querido hermano, porque es impresionante. Dice en Efesios aquí en el capítulo 1, pero antes, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, Efesios 1:4. Y en el versículo 5 nos da la causa por qué fuimos elegidos para Él mismo. En el versículo 5 dice, por amor. Y no solo eso, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Al ser adoptados hijos suyos, entonces somos hermanos de Cristo. Hermanos de Cristo. ¿Sí? Al ser adoptados por Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Cristo. ¿Y nosotros, hermanos de Cristo? Sí, hermanos de Cristo. Mira el versículo 15 de este capítulo 1 de Efesios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, todos los hermanos, versículo 16. Aquí empieza a orar el apóstol Pablo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y mira versículo 17. Te digo esto porque esto debe de estar en nuestras oraciones, en las de nosotros. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiero que te detengas ahí. Hace tiempo estudiamos Efesios y pues vimos a detalle estas cosas. Pero en esta oración de Pablo, miren lo que dice al final. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Ve a Efesios 3:6, por favor. Ahorita vamos a regresar aquí mismo, al 1:18, pero ve al 3:6. No solamente nos escogió antes de la fundación del mundo, no solamente retuvo el castigo de nuestros hechos desde que nacimos, no solamente en lugar de maldecirnos nos dio bendición. No solamente, todavía hay algo más, mucho más grande. Mira Efesios 3:6. Esto lo leí al principio. Que los gentiles, ¿hay por aquí algún gentil? Los no judíos, ¿estaremos de acuerdo? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Coherederos. En el capítulo 2 y capítulo 3 en todo momento nos está hablando del pueblo de Israel. De hecho, en el capítulo 2 dice que ya somos uno. Dice que por medio de la cruz, por medio de su sangre, que Él quitó el muro que estaba en medio. Y que ya somos iguales. Y que nosotros estamos cimentados, o nuestro cimiento ya viene desde los apóstoles, Jeremías, Isaías, todos, Jonás, el que tú me digas. Oseas. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
Por favor, ahora sí, ve al 1:18, por favor. Quiero que pongas atención en esta última frase. ¿Y cuál es? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Literalmente, cuando tú desmenuzas la palabra y te vas al griego, quiere decir que Dios es nuestra herencia. Pero también quiere decir, o pretende al mismo tiempo, porque además los teólogos, unos están divididos. Unos dicen, no, aquí en los originales se puede interpretar que nosotros vamos a heredar a Dios. Lo cual, pues no es raro. No es raro porque pues Dios es de mucho valor. Pero aquí mismo, de acuerdo al idioma griego, también se puede interpretar que tú y yo, mira, voltea a ver a tus hermanos, que tú y yo somos herencia para Dios. Dices tú, a ver, aquí dice que nosotros, ya que estemos allá, Dios lo vamos a heredar. Pero también se puede interpretar que nosotros somos herencia de Dios. Y yo te digo, sí, mi hermano. Cuando hablamos de una herencia, ¿hablamos de algo que vale o de algo que no vale? De algo que vale. ¿Cuánto valor teníamos nosotros? Yo, drogadicto, alcohólico, ladrón, ¿qué valor tenía yo? Ninguno. ¿Qué valor tenías tú? ¿Somos herencia de Dios? Sí, somos herencia de Dios. ¿Puedes ir a Salmo 16:5, por favor? ¿Me ayudas con el piano, Jo? Mira, la Escritura confirma que nosotros, tanto el pueblo de Israel como el Israel espiritual, nosotros somos el Israel espiritual. ¿Vamos a heredar a Jehová? Sí. Así es que si aquí no te dejan ni medio costal de alacranes de herencia, no te preocupes. Si no te dejan un centavo partido por la mitad, no te preocupes. Dice Pedro que todo se va a derretir. ¿No es verdad? Bueno, nosotros somos coherederos, miembros del mismo cuerpo. Las promesas de Israel son promesas para nosotros. Mira Jehová, Salmos 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Vea Salmos 73:25, por favor. Salmos 73:25. Y sabes una cosa, los teólogos dicen, no, aquí dice que nosotros vamos a heredar a Jehová. Y otros dicen, no, aquí dice que nosotros somos herencia de Jehová. Y yo digo, ¿qué son las dos? Son las dos. ¿A poco una está peleada con la otra? Yo digo, caramba, ¿tiene que ver con las dos? Claro que sí. Mira, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y mira lo hermoso de estas palabras. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. 26. Mi carne y mi corazón desfallecen,
mas la roca de mi corazón y mi porción. Esa palabra en el hebreo es mi heredad, mi herencia. Es Dios para siempre. Vea Primera de Reyes 8:53. Ahora mira, el pueblo de Israel. Ahora, dices tú, el pueblo de Israel. Cuando te has echado una vuelta por el Antiguo Testamento, ¿qué características tenía el pueblo de Israel? Necios. ¿Qué más? Desobedientes. ¿Qué más? Idólatras. De todo. ¿No es verdad? Ok. Mira Primera de Reyes 8:53. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Israel es la herencia para Dios. Deuteronomio 32:9. Mira aquí Deuteronomio 32:9. Porque la porción es la misma palabra, la heredad, la herencia de Jehová es que su pueblo. Ahora quiero que pongas atención, porque acá en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos pueblo de Jehová. Mira, porque la herencia de Jehová es su pueblo. Salmo 33:12. ¿Sabes una cosa, mi amado hermano? Bueno, ahorita vamos a ir más adelante, pero es sencillo saber si tú eres elegido antes de la fundación del mundo. Es sencillo saber si no eres elegido antes de la fundación del mundo, pero tú ya le abriste tu corazón a Jesucristo, al Hijo de Dios, y estás caminando tomado de la mano de Él. Es sencillo entenderlo. Ahorita lo vamos a ver. Mira Salmo 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo, otra vez, el pueblo que Él escogió como heredad, como porción, como herencia para sí. Puedes ir a Primera de Pedro 2:9. Ahora mira, nosotros los gentiles, la iglesia cristiana. Mira, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Esa palabra adquirido es propiedad. Pueblo, propiedad de Dios. ¿Te acuerdas que acá en Deuteronomio el pueblo que Él escogió como heredad? O Deuteronomio 32:9. La porción, la herencia, la heredad de Jehová es su pueblo. Y nosotros aquí somos pueblo adquirido por Dios. ¿Puedes ir a Tito 2:14, por favor? ¿Te fijas lo hermoso de la palabra de Dios? Qué hermoso pensamiento. Mira Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, está hablando de Jesucristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo de su propiedad, un pueblo de Él, celoso de buenas obras.
¿Te puedes imaginar por un momento que lo más vil y menospreciado, lo débil para avergonzar a lo fuerte, unos indignos pecadores salvos por medio de Jesucristo, pudiéramos llegar a tal que Dios nos considerara como su herencia? ¿Te puedes imaginar eso? Un alcohólico, un drogadicto, por ejemplo, un ex ladrón como el de la cruz. ¿Te puedes imaginar? Que secuestradores, prostitutas o un asesino, por ejemplo, como Pablo, o que fuera maltratador, golpeador, adúlteros, golpeadores de su esposa, otros avaros, egoístas, algunos, o de todo. ¿Te puedes imaginar? Ahora la pregunta: ¿puedo saber si yo soy elegido antes de la fundación del mundo? O si yo ya decidí y abrí mi corazón a Cristo y estoy caminando con Él. Porque acuérdate que la Biblia, podemos ir Apocalipsis, por favor, 22:17. Porque acuérdate que la Biblia enseña estas dos verdades. Una, somos elegidos antes de la fundación del mundo. Y dos, que hay una responsabilidad cuando las personas escuchan el evangelio. Yo, por mi parte, mi querido hermano, pues ya te lo he dicho 1000 veces. Me recargué en una lavadora y como media hora, tal vez más, le decía: Señor, ya no quiero ser la misma porquería de persona que he sido hasta el día de hoy. Y se lo dije tal vez media hora, tal vez un poco más. Y me cansé de hablar y se lo decía en mi cabeza y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Ese día Dios cambió mi corazón y todas las cosas horrendas que de ahí para atrás hacía, jamás las volví a hacer, nunca. Y desde ese día empecé a dormir como cuando yo tenía 7 años. Así fue. Ahora, hubo un cambio de vida totalmente. Jamás me volví a drogar. Nunca más me volví a alcoholizar. Nunca más volví a adulterar. Nunca más volví a robar. Yo experimenté esto en mi vida. Volvamos a la pregunta: ¿puedo saber si yo soy elegido? ¿O cómo saber si no soy elegido antes de la fundación del mundo, pero estoy caminando ya con el Hijo de Dios? Mira lo que dice Apocalipsis 22:17. Este apenas lo vimos. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed. ¿A eso se refiere? Al que tiene sed, mira, venga. Y el que quiera, el que quiera. ¿Te fijas que Dios, el evangelio es para todos? Y mientras tengamos vida, solamente es cuestión de que nosotros quieramos, de que nosotros reconozcamos que tenemos un corazón perverso, un corazón inclinado al mal. Y dice la palabra que si se humillare mi pueblo, dice: sus pecados si son como la grana, dice, los voy a dejar más blancos, mucho más blancos
que el blanco de las nubes. Aquí está, mira. El que tiene sed, venga, y el que quiere, tome el agua de la vida. ¿Con cuánto de costo? Gratuitamente. Juan 6:37 dice: Jesús, el que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. Pues son esos que están oyendo el evangelio. Puedes ir rapidito a Gálatas 5:22. Ahora, ¿cómo saber si soy elegido o si yo ya estoy caminando con el Hijo de Dios? Ahí te va, mira. Este es el fruto del Espíritu. Ahora, quiero que pongas atención, porque cuando Dios tocó a mí, me tocó el corazón y se llevó todos esos pecados, ¿qué crees? Que yo no, llegué a Jesús, mi vida cambió, pero yo no experimentaba. ¿Me puedes poner 22 y 23 en pantalla? Yo no experimentaba el fruto del Espíritu. No se me veía, no se me notaba. Esto, caray. ¿Y eso por qué? ¿Qué crees? Que es bien sencillo. Porque yo no permanecía en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque las congregaciones que yo pisaba eran una bola de ladrones, y ninguno te inculca que te pases en la palabra. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona se pasa en la palabra, no te puede engañar Satanás, no te pueden engañar ni siquiera tus pensamientos. Obviamente no te puede engañar ni el predicador. Y aquí por eso te inculcamos la lectura, para que nadie te engañe. Entonces, ¿por qué yo no experimentaba? ¿Por qué yo no se me notaba el fruto del Espíritu? Servía en la iglesia, mi vida ya había cambiado, no hacía nada malo, absolutamente nada malo, pero yo no experimentaba el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. ¿Sabes cuándo experimenté esto? Cuando empecé a vaciar el corazón de Cristo a mi corazón, y lo poco que entendía en la lectura lo llevaba a la práctica. Dios dice eso. Pues eso. Yo fui muy malo cuando era delincuente, y cuando llegué a Jesús, yo dije: pues ahora tengo que ser el más bueno. Ahora quiero que pongas atención, porque el Hijo de Dios no es bueno por sí mismo, no. Una vez que eres sellado, una vez que Cristo habita en tu corazón, te capacita para llevar a cabo esto. Entonces quiero que entiendas eso, porque el fruto del Espíritu yo lo pude experimentar hasta que fui llenando mi corazón del Espíritu Santo de Dios. Solamente así, porque yo llegaba a la iglesia, al templo, y veía a los hermanos. Dios le bendiga. Así como Pablito. Buenas tardes, hermano. Terminaba el culto y como cohete, vámonos. Cuando yo empecé en la lectura, ¿qué crees? Un día empecé a llorar, como si un día antes hubieran matado al Hijo de Dios. Y entonces me di cuenta que amaba a Jesucristo. Pero el fruto del Espíritu, tú tienes que observarlo, y lo vas a observar a medida de que tú estés vaciando el corazón de Cristo a tu corazón. Vamos a Efesios 2:8, por favor. Efesios 2:8. Entonces, estas cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, tienes que irlas observando conforme estás vaciando el corazón de Cristo a tu corazón. Otra cosa,
que tú puedes darte cuenta inmediatamente si estás creciendo correctamente, si estás caminando con el Hijo de Dios, ya sea que hayas sido elegido o que le hayas abierto tu corazón al oír el Evangelio, porque estarás de acuerdo: al que a mí viene no le echo fuera. El que tiene sed, que venga y beba gratuitamente del agua de vida. Y dices tú: ¿y entonces por qué el diezmo? ¿Y entonces por qué las primicias? ¿Y entonces por qué la siembra? ¿Y entonces por qué ofrenda 1, ofrenda 2 y ofrenda 3? Porque son unos ladrones. El pastor tiene que preocuparse por predicar la palabra de Dios. Y Dios se preocupa por nosotros, por mantenernos a nosotros. No es necesario manipular a nadie, no es necesario engañar a nadie. No somos cobradores, ni somos contadores de monedas ni de billetes. Simplemente tenemos que predicar la palabra de Dios, la palabra que da salvación, la palabra que cambia la vida de las personas. Aquí está otra cosa, mira. Porque por gracia, es lo que dice Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y mira lo que dice ahí: y esto, la gracia y el creer, hasta el creer, mira, son dones de Dios, son regalos de Dios, las dos cosas. Y mira lo que sigue después, siguiente versículo: no por obras, no es por obras, para que nadie se gloríe. Siguiente versículo. Ahora mira, ¿cómo podemos saber que ya estamos en Cristo? Antes de la fundación del mundo, o que ya le abrimos nuestro corazón. Por esto, mira, los que somos receptores de la gracia, porque somos hechura suya, producto de sus manos, fabricación suya. Ahora, no es por obras, pero ya llegamos. Al ser fabricación suya, ya tenemos la capacidad de hacer las buenas obras. No hacemos buenas obras para salvarnos, no, sino porque somos salvos, hacemos buenas obras. No servimos para salvarnos, no, sino porque somos salvos, servimos. No damos dinero a la obra para que Dios esté contento, no. Damos dinero a la obra porque es el Hijo de Dios el que habita en nuestro corazón y porque entendemos que la obra necesita recursos. Por eso nada más. El Espíritu Santo, cuando nos sella, nos capacita para amarlo. Mira, porque somos, la salvación es sin costo. La salvación es sin obras. Una vez que hemos llegado, una vez que somos sellados, una vez que realmente hemos conocido de Dios, pues ahora somos producto suyo, somos nacidos de lo alto, que era lo que le decía Jesús a Nicodemo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó también desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Ve a Romanos 6:22, última cita. Entonces mira, la obediencia tiene que ver cuando hemos sido receptores de la gracia. Fíjate bien, cuando tú lees Romanos, ahí está la mayor parte de la doctrina de la iglesia cristiana. El libro de Romanos, capítulo 1, 2 y 3. Nadie merece la salvación. Todos somos pecadores, tanto judíos como gentiles. Romanos 4 empieza a darnos el ejemplo de Abraham. Romanos 5, la justificación por la fe, la gracia. Romanos 6, el resultado de la justificación por la fe, el resultado de ser receptor de la gracia. Romanos 6, todo el capítulo, la santidad. Nosotros no podemos ser santos a nuestras fuerzas. Somos santos un día, 2 días, para un mes tropezar.
Cuando eres sellado por el Espíritu Santo, la búsqueda de la santidad es continua. Mira, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, mas ahora que habéis sido libertados de Satanás, mas ahora que ya no habitas en tinieblas, es lo mismo, y hechos siervos de Dios, el fruto. ¿Cuál es el fruto una vez que llegamos a Dios? La santificación. Es lo mismo que nos dijo acá en Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, dice, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, ya somos receptores de la gracia. Pues ahora somos fabricación suya, fabricación de sus manos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es lo mismo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tu fruto es la santificación. Y tu fin, la vida eterna. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a esto? Tenemos una herramienta infalible. Infalible. Hay dos mensajes, me encantaron esos dos mensajes. Se llaman la herramienta indispensable. Indispensable, la herramienta indispensable, 1 y 2. Y hablábamos de que es muy sencillo colgar un cuadro en la pared cuando tenemos taladro, cuando tenemos taquetes y cuando tenemos martillo. Y nos tardamos más en buscar la herramienta que en poner el cuadro en la pared. Ahora, pon el cuadro en la pared sin martillo, sin taquetes y sin taladro. ¿Puedes hacerlo? Imposible. Cambiar una llanta de un carro es muy sencillo. A ver, hazlo sin gato, sin llave de cruz. ¿Puedes hacerlo? No lo puedes hacer. Las mujercitas, ¿cómo disfrutan cuando encuentran la tina de ropa así? Qué sencillo es la lavadora, ¿verdad? ¿A poco no nomás llegas, la blanca, y órale? La de color, y órale. A ver, dale el bajón a la tina de ropa sin lavadora. Lávate unas cobijas. Nosotros tenemos una herramienta excelente. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio no exige santidad en las personas. No te equivoques. El evangelio no exige santidad. El evangelio exhibe santidad en la vida de las personas que estamos en el evangelio. Porque si tú piensas que estar en el evangelio te está exigiendo santidad, te estás equivocando. El resultado de permanecer en el evangelio es que tu vida exhibe santidad. Y esa santidad te la da el Espíritu Santo. Por eso 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, al que me llenó de poder. ¿Qué sucedió cuando Ananías le puso sus manitas a Pablo? ¿Fue lleno de qué? Del Espíritu Santo. Ahora te pregunto, ¿vas a llenarte del Espíritu Santo? Es más fácil. Lo poco que leas, pues llévalo a la práctica. Bueno, ya no te voy a decir lo poco que leas, porque si no vas a decir: ay, pues es que me están diciendo que lea poco. No. Lo que leas, llévalo a la práctica. Mis hermanos, pues ojalá que este mensaje pueda ayudarnos a continuar a nuestro crecimiento espiritual. Mis hermanos.